Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Narayan García Sánchez, soy estudiante de la licenciatura de Psicología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pertenezco al grupo Tercero Único. El día de hoy voy a explicar sobre lo que vimos en la materia de epistemología. Epistemología, primero vamos a decir qué es epistemología. Epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación del conocimiento. En pocas palabras, es el estudio del conocimiento. La epistemología se estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que nos llevan o originan ese conocimiento. Cabe mencionar que la epistemología se dedica al conocimiento científico, pero también puede estudiar el conocimiento general siempre y cuando esté acompañada del concepto de la nociología, ya que este es el encargado de estudiar el conocimiento en general. Ahora bien, la epistemología surge en el Círculo de Viena cuando pues ya empiezan a notar que existe una importancia de estudiar el conocimiento y que hay una rama o que debe de ser una rama de la filosofía para poder entender este conocimiento. Gracias a esto se organizó también el primer Congreso Internacional de Epistemología en Praga en 1929 y se fundó también la revista de conocimiento en 1930. Después de esto vimos lo que fue a Jorge Mario. Jorge Mario Flores Osorio en el libro de Miradas y prácticas de la investigación de la psicología y de la investigación psicológica y social nos muestra o nos aporta, nos enseña que hace una crítica acerca del conocimiento aquí en los países de periferia. Los países de periferia son aquellos países tercermundistas, pues son los que se encuentran en un contexto de explotación, opresión y exclusión. Entonces, él menciona que nosotros, los países latinoamericanos, necesitamos de un conocimiento propio, pues el conocimiento occidental o los métodos occidentales y norteamericanos no pueden explicar nuestras situaciones, pues ya que estos se vivieron en diferentes contextos. Posteriormente vimos a René Descartes con el discurso del método. Primero, para dar una pequeña introducción, René Descartes es un filósofo, físico y matemático francés que fue considerado como el padre de la filosofía moderna. En el discurso del método, René Descartes prácticamente él comienza nos explica lo que es de cómo fue formando o cómo va a ir formando su método. Se divide en cuatro partes. En este tema, lo que él nos pretende enseñar es de que el conocimiento que se aprende por medio de la enseñanza no es real, no es falible, ya que está compuesto por creencias que se desarrollaron dentro del entorno en donde se nació. Y las personas fueron interpretando y creando un propio contexto, conocimiento. Entonces, no era algo falible. Entonces, por eso que él comienza a hacer este método, porque él ya quiere, él quiere llegar a la verdad, al verdadero conocimiento. De aquí que él, nos comienza a explicar que la razón es como que el plus de sus teorías, pues, él lo interpreta como una naturaleza perfecta. Dicha naturaleza perfecta igual la interpreta como si fuese un dios, pues en ese tiempo el contradecir a la iglesia era prácticamente pena de muerte. Entonces, de manera general y breve, René Descartes habla sobre ese tema y también menciona sobre, ya empieza a generar la idea de cómo es comprender que existe, cómo entender que estamos existiendo o saber que estamos existiendo con su frase de pienso luego existo. Pues ya nos decía que la duda metódica nos iba a llevar a la verdad o al verdadero conocimiento. Entonces, pues es de esa manera como Descartes explica el discurso del método.
Posteriormente vimos a Thomas Kuhn y las estructuras de las revoluciones científicas. En Thomas Kuhn nos muestra como protagonista principal al paradigma. El paradigma es un modelo o patrón a seguir en el que para que una revolución ocurra debe de haber una anomalía. Dicha anomalía es algo impredecible e inexplicable, pues el paradigma actual que esté presente no va a poder explicar esa anomalía, por lo que va a requerirse de un nuevo paradigma, y así es como se llega a una revolución francesa, según Thomas Kuhn. Para él, en la ciencia normal, el conocimiento es acumulable y es eficaz para el conocimiento científico. Entonces, cosa que René Descartes no lo hacía, pues para él solamente el verdadero conocimiento era el que uno propio se hacía, porque el conocimiento que se veían en textos de un autor que copió a otro autor, que ese autor copió a otro autor, no servían. Para Kuhn, si eran buenos, pues ayudaban a ya no empezar de ceros y seguir continuando con esa teoría. Posteriormente vimos lo que fue a Mario Bunge con el libro de epistemología, en donde él nos explica ya que en la actualidad se vive una epistemología artificial. Dicha epistemología surge cuando en el Círculo de Viena comienzan a haber problemas y llega a Carnap y Bar Hillel que ellos comienzan a proponen la probabilidad como método de estudio del conocimiento. Entonces ahora Bunge ahí decide que ya el exceso de probabilidad hacía que la epistemología se volviera artificial, pues ya no explicaba y no llegaba a un punto, a una mera conclusión de qué en verdad era el conocimiento. Posteriormente a eso vimos lo que era la ciencia, lo de qué es esa cosa llamada ciencia. Y aquí ya comenzamos a ver un poco más sobre la ciencia, de cómo se estructura y cómo se va formando. Aquí de manera general, ellos denominan científico a la fiabilidad, por lo que comienzan a usar métodos. Uno de ellos era el método empírico, que es un método positivista lógico, pues es una manera de cómo comprobamos, ya que sabemos que el positivismo es esa corriente en donde todo debe de ser comprobable. Pues después pasamos a lo que es la lógica de la investigación científica. Aquí en Popper ya nos empieza a explicar el porqué de los enunciados universales, los sistemas teóricos y el problema de inducción. Dentro de los enunciados universales menciona que se caracteriza porque no aparecen nombres individuales, sino solamente nombres universales. A los que aparecen solo nombres universales se les llaman enunciados estrictos o puros. Él decía que ningún enunciado básico puede contradecir un enunciado existencial. El enunciado existencial se refiere a ese enunciado donde hay nombres universales. Posteriormente también nos habla sobre los sistemas teóricos. Dichos sistemas son los que tienen que estar formulados de un modo tan claro y definido que reconozcan con facilidad que cualquier supuesto nuevo es una modificación y es una revisión del mismo, haciendo un sistema axiomatizado, donde reúne todos los supuestos que se necesitan y forman con ellos el ápice del sistema. A esto también se le llama axiomas, que si se elige de modo que todos los demás enunciados pertenecientes al sistema teórico puedan deducirse de ellos por medio de transformaciones puras, lógicas o matemáticas, esto no se implica que se considere verdadero. También habla sobre la falsabilidad, falsación y coherencia. En la falsabilidad nos dice que es el criterio del carácter empírico en el sistema de enunciados. La falsación
dice que se incorporan en las reglas para determinar en qué condiciones debemos considerar falsado un sistema. Nos dice que los acontecimientos aislados, no reproducibles, carecen de significado por la ciencia. Entonces es cuando se acepta la falsación solamente si se propone o corrobora una hipótesis empírica de bajo nivel, que a eso se le denomina una hipótesis falsadora. Después de esto, para no hacerlo tan largo, comenzamos y vimos también a Bunge. Retomamos otra vez a Bunge, pero ahora con la epistemología de la psicología. En esta vemos también con Bunge el por qué la filosofía de la psicología. En él ya entramos en un tema ya más centrado a lo que es la epistemología de la psicología. Aquí empieza a hacer un estudio de que la psicología anteriormente era una rama de la filosofía. No fue hasta 1850 cuando nació la psicofísica, es cuando esta se independiza de la filosofía. Menciona que la psicología utiliza ideas filosóficas que son ideas de naturaleza de la mente y de la ciencia. Filosofías de la mente que proponen su propia solución al problema de mente y cuerpo. Casi todas han sido propuestas por filósofos y teólogos. Llegan a ser incompletas o son incompletas, están sujetas a muchas controversias. No aclaran o concluyen nada y son confusas y vagas. La influencia que tiene la filosofía en la psicología es que a través de las hipótesis relativas a la naturaleza de la mente y de las maneras adecuadas de estudiarla, una gran cantidad de disciplinas científicas nacientes violan la interacción del estudio de la mente y de la sociedad con el método científico. Aquí en este texto también nos habla sobre el dualismo y el monismo de la mente y el cuerpo, ya que estos temas comienzan a ser importantes, pues puede haber la existencia de un cuerpo y de una mente. El dualismo se refería a ese pleito que existe de que la mente y el cuerpo no pueden estar juntas, pues la mente es algo intangible y el cuerpo es algo tangible y observable y se podía comprobar. Entonces hacían ese dualismo y ese choque de que este no era comprobable y este sí era comprobable. Y en el monismo decían que los dos trabajan de uno mismo, ya que los dos están conectados y pueden trabajar de manera colaborativa. Posteriormente también vimos a Vygotsky con el problema del método. En este problema del método él desarrolla la idea o empieza a ver que hay un problema en el método inductivo, que es el problema de la observación, pues ya que las experimentaciones psicológicas descansan virtualmente en esquemas de estímulo y respuesta. Entonces aquí él identifica que su verdadera esencia es que evocan el fenómeno de estudio de modo artificial, que sea de manera controlable, y también investigan las variaciones de las respuestas, donde estos se aplican métodos que contemplan y resuelven los problemas psicológicos, por lo que el psicólogo hacen que el psicólogo enfrente al sujeto a una situación de estímulo para examinar y analizar la respuesta. Ahora, todo esto generaba que las condiciones naturales determinaran el desarrollo histórico. Entonces aquí él ya empieza a ver que no solamente era basarse en lo que era el objeto, sino que era más en el sujeto que el objeto, porque comienza a ver que todos estos procesos psicológicos comienzan a ver cambios desde su historia. Entonces es ahí cuando empieza a ver que existen relaciones dinámico-casuales entre los fenómenos de cada individuo, o sea, entre los estímulos y las respuestas que existen. O sea, el fenómeno. Es aquí que con Lewin compara el análisis fenomenológico basado en rasgos externos, que son los fenotipos, en el cual que llama análisis genotípico. Aquí es la explicación de un fenómeno en la base de su origen y rechaza las descripciones nominales y trata de determinar las relaciones dinámico-casuales que anteriormente había mencionado. Aquí dentro de este rollo del fenotipo y el genotipo se hablaba de que el fenotipo eran todos esos rasgos externos que describían al sujeto, y el genotípico eran todos esos rasgos internos de los que describía al individuo o sujeto. Eso prácticamente es todo lo que pues nos van explicando en esta materia. Fue lo que más o menos vimos de manera resumida, y
y pues espero que les guste.